Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias que te cambiarán la vida. Dale me gusta a este video si crees en el poder del destino. El secreto de la cuna vacía. Un grito silencioso en la noche madrileña. A veces, la familia que estás destinada a tener no es la que planeaste. Es la que te encuentra cuando eres lo suficientemente valiente como para abrir tu corazón de nuevo. La lluvia golpeaba suavemente la ventana del consultorio de la doctora Lena Ruiz, mientras Isabel García, de 34 años, se aferraba a los reposabrazos de su silla. Había pasado los últimos 5 años en este ciclo familiar. Esperanza, procedimientos, decepción, repetición. Pero algo en ese día se sentía diferente. Definitivo. «Lo siento, Isabel», dijo la doctora Ruiz, su voz suave pero firme. «Hemos agotado todas las opciones. Tu condición es permanente. No podrás concebir un hijo». Las palabras flotaron en el aire, clínicas y frías, a pesar de la compasiva entrega de la doctora. Isabel había sospechado este resultado durante meses, pero escucharlo confirmado convirtió la posibilidad en certeza, la esperanza en dolor. «¿Estás segura?», susurró Isabel, aunque ya sabía la respuesta. «¿No hay nada más que podamos intentar?». La doctora Ruiz se inclinó sobre su escritorio y tomó la mano temblorosa de Isabel. «Sé cuánto significa esto para ti, lo mucho que has luchado, pero continuar solo te causaría más dolor físico y emocional, sin ninguna posibilidad de éxito». Isabel asintió mecánicamente, su mente ya divagando hacia la habitación del bebé en su casa, pintada de un suave amarillo hace 2 años, llena de una cuna, un cambiador y animales de peluche que nunca habían conocido el toque de un niño. Fernando, su esposo, había dejado de entrar en esa habitación meses atrás, pero Isabel todavía se encontraba de pie en el umbral cada mañana, imaginando la vida que debería haber estado allí. «Gracias por todo», logró decir Isabel, recogiendo su bolso y su chaqueta. «Debo irme. Mi esposo estará esperando noticias». Pero Fernando estaba en un viaje de negocios en Barcelona. La verdad era que Isabel no podía soportar sentarse en esa oficina un momento más, viendo la simpatía formar arrugas alrededor de los ojos de su doctora. El camino a casa llevó a Isabel por el Parque del Retiro, donde las madres empujaban cochecitos por senderos arbolados y los niños pequeños chillaban en los columpios. Había evitado esta ruta durante años, pero ese día giró deliberadamente por la calle de Alcalá, obligándose a mirar. Una joven madre estaba arrodillada, limpiando el lado de la barbilla de su hija con un pañuelo y riendo. Isabel observó por un momento demasiado largo, su coche al ralentí en la señal de alto, hasta que un bocinazo detrás de ella la devolvió a la realidad. «Esto es todo», pensó. «Así se siente la aceptación, como conducir por una vida que nunca tendrás, y finalmente admitírtelo a ti misma». En casa, Isabel caminó directamente a la habitación del bebé y se sentó en la mecedora, rodeada de los artefactos de un sueño que nunca se materializaría. Su mano trazó el elefante de peluche que Fernando había comprado cuando empezaron a intentarlo. «Para la buena suerte», había dicho con esa sonrisa juvenil de la que se había enamorado en la universidad. Se permitió llorar entonces, realmente llorar, no las lágrimas esperanzadas después de otro tratamiento fallido, cuando se decía a sí misma, «La próxima vez, funcionará la próxima vez». Estas eran las lágrimas de un final, de dejar ir. Su teléfono sonó, interrumpiendo su dolor. Isabel casi no contestó, pero años de esperar llamadas milagrosas de médicos la habían entrenado para responder siempre. «Hola, ¿es usted Isabel García?», preguntó una voz desconocida. «Sí, soy yo». «Señora García,
Le llamamos del Hospital Universitario La Paz. Está usted en la lista de contactos de emergencia de Lucía Ramos. Isabel se enderezó, su dolor personal retrocediendo de inmediato. Lucía, ¿qué ha pasado? Ha habido un accidente. La señorita Ramos fue ingresada hace 1 hora. Está en estado crítico y... La voz vaciló. Está preguntando por usted. Insiste mucho en verla de inmediato. Llegaré en 15 minutos, dijo Isabel, ya en movimiento. Los pasillos del hospital parecían interminables, mientras Isabel seguía a una enfermera a la UCI. Su mente se aceleraba con preguntas. Lucía había sido su mejor amiga desde la universidad. El espíritu libre para la planificadora Isabel. La soñadora para su pragmática. Habían sido inseparables hasta hace 3 meses, cuando Lucía se había retraído un poco después del nacimiento de su hija, Sofía. Isabel lo había atribuido a la nueva maternidad, aunque le había dolido cuando Lucía rechazó sus ofertas de ayuda con el bebé. «Está aquí», dijo la enfermera, deteniéndose frente a una habitación. «El médico vendrá en breve para explicar su condición. Ha sido sedada para el dolor, pero está lúcida». Isabel asintió, armándose de valor antes de entrar. Nada podría haberla preparado para la visión de la vibrante y risueña Lucía, ahora mortalmente pálida, conectada a máquinas que pitaban y silbaban, manteniendo la frágil amenaza de su vida. «Lucía», susurró Isabel, acercándose a la cama. «Estoy aquí». Los ojos de Lucía se abrieron, el reconocimiento trayendo una débil sonrisa a su rostro. «Isabel, ¿viniste?» «Claro que vine», dijo Isabel, tomando cuidadosamente la mano de Lucía, consciente de la vía intravenosa. «¿Qué pasó?» «Conductor ebrio. Golpeó mi lado del coche». La voz de Lucía era apenas audible. «Sofía no estaba conmigo. Está con la niñera». Un alivio inundó a Isabel, seguido inmediatamente por la culpa de sentirse aliviada, cuando Lucía yacía allí rota. «Los médicos te arreglarán», dijo con un brillo forzado. «Estarás persiguiendo a Sofía en un abrir y cerrar de ojos». El agarre de Lucía en la mano de Isabel se apretó con una fuerza sorprendente. «Escúchame, necesito decirte algo importante». Tomó un aliento laborioso. «Los médicos ya me lo dijeron. Hemorragia interna que no pueden detener. Pulmón perforado. Otras cosas». «No». Isabel sacudió la cabeza, la negación aumentando. «No, pueden operar». «Isabel», interrumpió Lucía, su mirada de repente intensa. «No me queda mucho tiempo. Necesito que me prometas algo». Un frío pavor se instaló en el estómago de Isabel. «Lo que sea. Sofía. Cuida de mi Sofía». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «No la dejes ir al sistema, por favor». Isabel se quedó helada. «¿Y tus padres?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los padres de Lucía la habían desheredado cuando decidió quedarse con su bebé como madre soltera. «No me queda familia que se preocupe», confirmó Lucía. «Solo tú. Eres la única en quien confío». Una lágrima se deslizó por su sien. «Siempre he visto cómo la miras, lo natural que eres con ella». «Lucía, no sé si yo...» «Siempre estuviste destinada a ser madre, Isabel», interrumpió Lucía, su voz cada vez más débil. «Debí habértelo dicho antes. Te nombré su tutora en mi testamento hace meses. Los papeles están en mi apartamento, en el cajón superior de mi escritorio. La tarjeta del abogado está con ellos». La mente de Isabel se aceleró. «Fernando. ¿Qué diría Fernando?» Habían hablado de adopción años atrás, pero él se había resistido, siempre queriendo probar un tratamiento más en su lugar. Y ahora, después de las noticias de hoy. Pero mirando los ojos suplicantes de Lucía, Isabel no pudo decir que no. No a su amiga moribunda, no a la bebé que había sostenido y amado desde su nacimiento. «Lo prometo», susurró Isabel, apretando la mano de Lucía. «Cuidaré de Sofía, la amaré como si fuera mía».
El alivio suavizó los rasgos de Lucía. «Ella es tuya ahora», murmuró. «Háblale de mí algún día. Dile que la amaba más que a nada». «Lo haré», prometió Isabel, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Se lo diré todos los días». Se sentaron en silencio durante unos minutos, la respiración de Lucía cada vez más laboriosa. Luego volvió a hablar, su voz tan débil que Isabel tuvo que inclinarse para escuchar. «El hipopótamo azul es su favorito. No duerme sin él». Isabel asintió, memorizando este detalle como si fuera un texto sagrado. «Hipopótamo azul. Entendido. Y le gusta cuando le cantas «Eres mi sol», pero solo la primera estrofa. El resto la hace llorar». Lucía intentó una sonrisa que se convirtió en una mueca de dolor. «Debería llamar al médico», dijo Isabel, alarmada por la palidez de Lucía. «No». Lucía le sujetó la mano con más fuerza. «Quédate conmigo, por favor». Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la luz de la tarde proyectaba largas sombras. Siempre me encantó el atardecer. Parecía correcto de alguna manera. Isabel siguió su mirada, notando con un escalofrío cómo la luz dorada parecía estar alcanzando a Lucía, lista para llevársela. Quiso cerrar las persianas, como si eso pudiera detener lo que se avecinaba. «Isabel», la voz de Lucía era apenas audible ahora. «Estoy aquí. Gracias». 2 palabras simples, cargadas con todo lo que quedaba sin decir entre ellas. Isabel se sentó con Lucía mientras el atardecer se desvanecía en el anochecer, sosteniendo su mano mientras los espacios entre sus respiraciones se hacían más largos, hasta que finalmente, con una última exhalación, Lucía se fue. Isabel siguió sosteniendo su mano mucho después de que los médicos llegaron, incapaz de procesar que su vibrante amiga era ahora solo un cuerpo, enfriándose bajo las sábanas del hospital. Finalmente, una trabajadora social de rostro amable llevó a Isabel a una habitación tranquila y le explicó lo que sucedería a continuación. Sofía todavía estaba en casa de su niñera habitual, donde podía quedarse a pasar la noche. Se notificaría a los servicios de protección infantil, pero dadas las disposiciones legales de Lucía, podrían comenzar el proceso de transferencia de la tutela a Isabel de inmediato. «¿Le gustaría recoger a Sofía mañana por la mañana?», preguntó la trabajadora social. «¿O necesita más tiempo para prepararse?». La pregunta devolvió a Isabel a la realidad. Mañana. Sofía necesitaría un lugar para dormir mañana por la noche. Necesitaría pañales, fórmula, ropa. «La recogeré por la mañana», dijo Isabel, con una certeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Solo necesito esta noche para preparar todo». La trabajadora social asintió, entregándole una tarjeta. «Llámeme si necesita algo. Esto es mucho que procesar de una vez». Isabel condujo a casa aturdida, su mente dando vueltas a preocupaciones prácticas para evitar confrontar la enormidad de lo que acababa de suceder. Necesitaría convertir la oficina en una habitación para el bebé. No podía enfrentarse a desmantelar la habitación existente todavía. Necesitaría comprar una silla de coche. ¿Los bebés de 3 meses necesitaban comida especial? No sabía nada. ¿Y Fernando? Isabel entró en su camino de entrada y se sentó mirando la casa oscura. Necesitaba llamarlo. Esto no podía esperar a que regresara en 3 días. Sentada en la mesa de la cocina, Isabel marcó su número, ensayando lo que diría. Él contestó al cuarto tono, con sonidos de un restaurante de fondo. «Hola, cariño, estaba a punto de llamarte. ¿Cómo te fue con la doctora Ruiz?» Isabel respiró hondo. «Fernando, algo ha pasado. Algo grande». Le contó todo. El diagnóstico final.
El accidente de Lucía. La promesa que había hecho. ¿Aceptaste quedarte con su bebé? La voz de Fernando tenía un tono que Isabel nunca antes había escuchado. ¿Sin siquiera llamarme primero? Se estaba muriendo Fernando. Me nombró tutora de su hija hace meses. ¿Qué se suponía que debía decir? Se suponía que debías decir que necesitabas hablar con tu esposo. Esto no es como adoptar un cachorro, Isabel. Esto es un compromiso de por vida con el hijo de otra persona. Las palabras «el hijo de otra persona» dolieron más de lo que Isabel esperaba. Sofía no es solo el hijo de otra persona. Es la hija de Lucía. Es una bebé que nos necesita. Me necesitas a mí, quieres decir. Yo nunca acepté esto. Fernando, por favor, dijo Isabel, su voz quebrándose. Sé que esto es repentino, pero cuando la conozcas. Hablaremos cuando llegue a casa, la interrumpió. Necesito procesar esto. No puedo hacerlo por teléfono, en medio de una cena de negocios. La línea se cortó antes de que Isabel pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono, un escalofrío instalándose en ella. Había esperado sorpresa, preguntas, incluso vacilación, pero no esta ira fría. Solo necesita tiempo, se dijo. Lo entenderá cuando conozca a Sofía. Isabel pasó la noche en un torbellino de preparación. Pidió una cuna para entrega al día siguiente. Compró pañales y fórmula en un supermercado abierto toda la noche y limpió la habitación de invitados que se convertiría en la habitación temporal de Sofía. Al amanecer, había creado un espacio funcional, si no hermoso. A las 9 de la mañana, Isabel llegó a la casa de la niñera, un pequeño bungalow con un jardín bien cuidado. Carmen, la mujer mayor que había estado cuidando a Sofía desde que Lucía volvió al trabajo, la recibió en la puerta con ojos tristes. «Me enteré de lo de Lucía anoche», dijo, guiando a Isabel al interior. «Qué tragedia. Esa pobre bebé». Sofía yacía en una cuna portátil, sus pequeñas piernas pataleando en el aire. Cuando vio a Isabel, su rostro se iluminó con una sonrisa sin dientes que atravesó directamente el corazón de Isabel. «Hola, pequeña», susurró Isabel, levantando a Sofía en sus brazos. El peso de ella. La calidez perfecta se sentía bien de una manera que Isabel no podía explicar. Carmen ayudó a recoger las pertenencias de Sofía, mostrando a Isabel cómo preparar su fórmula y explicando su horario. «Lucía siempre decía que eras la persona más responsable que conocía», dijo Carmen mientras empacaban el coche. «Una vez me dijo que si algo le pasaba, eras la única en quien confiaría con Sofía». Isabel tragó con un nudo en la garganta. «No la defraudaré». El viaje a casa fue surrealista. Cada pocos minutos, Isabel miraba por el espejo retrovisor a Sofía, segura en su nueva silla de coche, mirando con los ojos muy abiertos el mundo que pasaba por su ventana. «Ahora somos solo nosotras, pequeña», dijo Isabel en voz baja. «Pero te prometo que siempre sabrás cuánto te amaba tu mamá». El primer día pasó en un borrón de pañales, biberones y momentos robados de asombro, mientras Isabel observaba a Sofía dormir. Al anochecer, se había establecido en un ritmo tentativo, buscando en Google sobre el cuidado del bebé entre tomas y llamando a la trabajadora social 2 veces con preguntas. Mientras Isabel acunaba a Sofía para dormir esa noche, cantando «Eres mi sol», en voz baja en la habitación tenue, una extraña paz se apoderó de ella. Por primera vez desde que recibió su diagnóstico, el dolor del vacío había desaparecido. En su lugar había algo nuevo, una aterradora y estimulante sensación de propósito. «Tu mamá tenía razón», le susurró a la bebé dormida. «Creo que siempre estuve destinada a ser tu madre». Los 2 días siguientes establecieron una nueva normalidad. Isabel llamó al trabajo y arregló una licencia familiar de emergencia.
Se puso en contacto con el abogado de Lucía y comenzó el proceso formal de tutela. Incluso logró reunirse con un director de funeraria para encargarse de los arreglos de Lucía, con Sofía acurrucada en su pecho en un portabebés. Para cuando la llave de Fernando giró en la cerradura al tercer día, Isabel había comenzado a tener esperanzas. Sofía estaba prosperando bajo su cuidado. Seguramente Fernando vería lo que ella ya sabía, que esta niña pertenecía a ellos. Pero una mirada a su rostro, mientras estaba de pie en el umbral, mirando a Isabel alimentando a Sofía en el sofá, le dijo todo. Así que es verdad, dijo secamente. Realmente la trajiste a casa. Fernando, comenzó Isabel con cautela, cambiando a Sofía a su hombro para hacerla eructar. Sé que esto es repentino, pero... ¿Repentino? Fernando dejó caer su maleta con un golpe que sobresaltó a Sofía. Tomaste una decisión que altera la vida sin mí. ¿Y lo llamas repentino? ¿Qué otra opción tenía? Isabel mantuvo la voz baja, frotando la espalda de Sofía suavemente. Lucía se estaba muriendo. No tenía a nadie más. Ese no es nuestro problema. La voz de Fernando se elevó y Sofía comenzó a gimotear. Hemos pasado años tratando de tener nuestro propio hijo. Y el mismo día que te enteras de que no puedes, decides traer a casa al bebé de otra persona. La crueldad de su momento golpeó a Isabel como un golpe físico. No decidí nada, dijo, luchando por mantener la calma por el bien de Sofía. Lucía me nombró tutora hace meses. Este fue su último deseo. Fernando paseó por la sala de estar, pasándose las manos por el pelo con frustración. ¿Y mis deseos? ¿Esos influyeron en tu decisión en absoluto? Estás actuando como si yo hubiera planeado esto, dijo Isabel, su propia ira aumentando. Mi mejor amiga murió hace 3 días, Fernando. Este bebé perdió a su madre. Estoy haciendo lo que cualquier persona decente haría. No, dijo Fernando, deteniéndose para señalarla acusadoramente. Estás haciendo lo que alguien desesperado por un hijo haría. Estás usando esta tragedia para conseguir lo que siempre quisiste. Isabel lo miró fijamente, aturdida por la injusticia de su acusación. Eso no es cierto. ¿No lo es? Fernando rió amargamente. Durante años te he visto obsesionarte con tener un bebé. Cada conversación, cada decisión, todo en nuestras vidas ha girado en torno a quedar embarazada. Porque tú también querías un hijo, protestó Isabel. Ambos lo queríamos. Yo quería nuestro hijo, enfatizó Fernando, no el problema de otra persona. Sofía comenzó a llorar de verdad ahora, respondiendo a la tensión que llenaba la habitación. Isabel se puso de pie, balanceándose suavemente para calmarla. Necesito acostarla, dijo con voz tensa. Podemos hablar cuando esté dormida. Fernando la vio caminar hacia la habitación de invitados, su expresión ilegible. Esa es nuestra oficina. Ya no, respondió Isabel sin darse la vuelta. 1 hora más tarde, con Sofía finalmente dormida, Isabel encontró a Fernando sentado en la mesa de la cocina, con un vaso de whisky en la mano. Levantó la vista cuando ella entró, sus ojos enrojecidos, ya fuera por la emoción o el alcohol. No podía decirlo. He estado pensando en esta situación mientras estaba fuera, dijo, su voz más tranquila, pero aún distante. Desde que me llamaste, de hecho, Isabel se sentó frente a él, la esperanza parpadeando débilmente. Y creo que tenemos que ser realistas. Tomó un sorbo de su bebida. He estado reconsiderando nuestro matrimonio desde que recibimos los resultados de tus pruebas. Las palabras golpearon a Isabel como agua helada. ¿Qué significa eso? Fernando no la miró a los ojos. Significa que siempre he tenido claro que quería hijos, mis propios hijos. Una familia que fuera realmente mía. Una familia que fuera... Isabel no pudo terminar la frase.
La implicación era demasiado dolorosa para expresarla. «¿Sabes a lo que me refiero?», dijo Fernando. «Tengo 36 años, Isabel. Todavía tengo tiempo para empezar de nuevo. Para tener la familia que siempre quise». Isabel se quedó muy quieta, sintiendo como si estuviera viendo la escena desde arriba, sucediéndole a otra persona. «¿Estás hablando de divorcio?». Fernando se encogió de hombros, el gesto tan casual que se sintió como otra traición. «Estoy hablando de aceptar la realidad. No puedes darme hijos, y ahora has acogido al bebé de otra persona, sin siquiera consultarme. Así que esto es mi culpa». La voz de Isabel se elevó a pesar de su esfuerzo por controlarla. «Después de 7 años de matrimonio, ¿estás dispuesto a tirarlo todo por la borda porque no puedo quedarme embarazada y porque me niego a abandonar a una bebé huérfana? No hagas de esto una cuestión de moralidad», dijo Fernando bruscamente. «Esto es sobre lo que ambos queremos en la vida, y está quedando muy claro que queremos cosas diferentes». Isabel se puso de pie, necesitando distancia del extraño que llevaba el rostro de su esposo. «El Fernando con el que me casé nunca trataría a un niño como no deseado. Nunca abandonaría a alguien que lo necesitara». «Quizás nunca me conociste realmente», respondió Fernando, terminando su whisky. «O quizás perder a todos esos bebés nos cambió a ambos». «No te atrevas», susurró Isabel, apretando los puños. «No te atrevas a usar nuestras pérdidas para justificar esto». Fernando también se puso de pie, buscando la botella para servirse otra copa. «Mira, no vine a casa a pelear. Vine a casa a ser razonable. Necesitamos hablar de lo que pasará después. ¿Y qué es exactamente eso? Creo que deberías buscar otro lugar donde quedarte mientras arreglamos los detalles. Mis padres ya han dicho que puedes usar su casa del lago hasta que encuentres un apartamento». La forma casual en que soltó esta bomba hizo que a Isabel le flaquearan las rodillas. «¿Hablaste de esto con tus padres antes de hablar conmigo?». Fernando tuvo la decencia de parecer incómodo. «Necesitaba consejo. Ellos están de acuerdo en que esto es lo mejor». «Estoy segura de que sí», dijo Isabel amargamente. Sus padres siempre habían sido fríos con ella, especialmente después de los años de embarazos fallidos. Margarita, su madre, una vez le había preguntado si Isabel había considerado su fertilidad antes de casarse con su hijo. «Vienen mañana para ayudarnos a arreglar las cosas», añadió Fernando, sin mirarla a los ojos. «¿Invitaste a tus padres para que me ayuden a echarme de mi propia casa?». Isabel no pudo evitar la incredulidad en su voz. «No es así», protestó Fernando. «Quieren apoyarnos a ambos durante esta transición». Isabel rió, un sonido hueco. «Tu madre ha querido que me fuera desde el día en que nos casamos, y ahora finalmente consigue su deseo». Un llanto del monitor del bebé interrumpió lo que Fernando estaba a punto de decir. Isabel se dirigió al pasillo. Luego se detuvo para mirarlo. «Esa niña de ahí acaba de perder a su madre. Todo su mundo cambió en un instante, y a diferencia de ti, ella no tuvo elección en el asunto». La voz de Isabel era firme a pesar de la tormenta dentro de ella. «Le hice una promesa a mi amiga moribunda, y tengo la intención de cumplirla. Si eso significa perderte, entonces supongo que nunca te tuve realmente». Mientras se alejaba para consolar a Sofía, Isabel sintió una extraña combinación de angustia y claridad. El hombre al que había amado durante casi una década elegía irse, en lugar de abrazar una bendición inesperada. Y de alguna manera, a pesar del dolor, sabía con absoluta certeza que estaba tomando la decisión correcta. La mañana no trajo alivio de la tensión que se había instalado en la casa. Isabel había pasado la mayor parte de la noche en la improvisada habitación del bebé, durmiendo en una silla junto a la cuna de Sofía, sin querer compartir la cama con el extraño en que se había convertido su esposo. Cuando Sofía se despertó a las 6 de la mañana, hambrienta y mojada, Isabel la cambió y la alimentó con la eficiencia que había desarrollado en los últimos días.
Mientras le hacía eructar después, se encontró hablando en voz baja. Vamos a estar bien, ¿sabes? Tengo algunos ahorros. Encontraremos un pequeño lugar propio y arreglaré lo del trabajo y de alguna manera haremos que esto funcione. Sofía respondió con un gorjeo contento, su pequeña mano envolviendo el dedo de Isabel. El simple gesto hizo que a Isabel se le llenaran los ojos de lágrimas. «¿Ves? ¿Lo entiendes?», susurró. «Ahora nos tenemos la una a la otra». Isabel vistió a Sofía con un mono de flores para su primera salida al mundo como madre soltera. Estaba abrochando el último botón cuando escuchó la puerta principal abrirse, seguido de voces en la sala de estar. Sus suegros habían llegado, temprano, por supuesto. Respirando hondo, Isabel levantó a Sofía a su hombro y salió a enfrentarlos. Margarita García estaba de pie en el centro de la habitación, erguida en su traje pantalón a medida, mientras su esposo, Roberto, se cernía cerca de Fernando. Los tres se giraron cuando Isabel entró. «Así que esta es la niña», dijo Margarita, su mirada fija en Sofía, con algo entre curiosidad y desaprobación. «Esta es Sofía», corrigió Isabel, sosteniendo instintivamente a la bebé un poco más cerca. «Mi ahijada». «Sí, bueno», Margarita alisó una arruga invisible de su manga. «Fernando nos ha explicado la situación». «¿Lo ha hecho?» Isabel miró a su esposo, que estaba estudiando el suelo con gran interés. «¿Y qué situación es esa exactamente?» «Isabel, por favor», Fernando finalmente habló. «No lo hagamos más difícil de lo necesario». Roberto se aclaró la garganta. «Entendemos que esto es difícil para todos, pero creemos que Fernando está tomando la decisión correcta». «¿Qué decisión es esa?», preguntó Isabel, aunque ya sabía la respuesta. «La de abandonar su matrimonio porque no puedo tener hijos, o la de echar a su esposa por honrar una promesa a una amiga moribunda». «Eso no es justo», protestó Fernando. «No, no lo es», asintió Isabel. «Nada de esto es justo». Margarita dio un paso adelante, su expresión suavizándose en lo que Isabel reconoció como su intento de simpatía. Nunca llegó a sus ojos. «Isabel, querida, entendemos que estás emocional en este momento, pero debes ver que acoger al hijo de otra persona, especialmente en estas circunstancias, es una decisión importante que ambos socios deben acordar. Así que su solución es que Fernando se divorcie de mí en lugar de considerar darle una oportunidad a este bebé». Isabel no pudo evitar la amargura en su voz. «Nuestra solución», enfatizó Margarita, «es ayudarlos a ambos a avanzar de una manera que cause la menor interrupción en la vida de todos». «¿La menor interrupción?», repitió Isabel secamente. Roberto se unió a la conversación, su voz de hombre de negocios tomando el control. «Hemos preparado un acuerdo financiero justo. La Casa del Lago es suya por hasta 3 meses, mientras consigue un nuevo alojamiento. Fernando seguirá pagando la hipoteca aquí por ahora, y dividirán sus bienes de acuerdo con el acuerdo prenupcial». Isabel lo miró con incredulidad. «¿Ya han redactado los términos del divorcio?» «Discusiones preliminares solamente», le aseguró Roberto, como si eso lo hiciera mejor de alguna manera. Sofía comenzó a quejarse, quizás sintiendo la angustia de Isabel. Mientras Isabel la acunaba suavemente, Margarita la observó con el ceño fruncido. «Esta no es tu hija, Isabel», dijo, su voz más baja como si le explicara algo a alguien muy lento. «No puedes simplemente tomar el bebé de alguien». «No la tomé», respondió Isabel, luchando por mantener la compostura. «Su madre me nombró legalmente su tutora. Hay papeles. Los papeles pueden ser impugnados», dijo Margarita con desdén. «Seguramente debe haber algún pariente de sangre que tenga un reclamo más legítimo». La implicación dolió. Lucía no tenía familia dispuesta a acoger a Sofía, y desde cuándo la tutela legal no es legítima. Fernando finalmente intervino,
colocando una mano en el brazo de su madre. «Mamá, la tutela no es el problema aquí». Se volvió hacia Isabel. «El problema es que tomaste esta decisión masiva sin mí, y ahora estás eligiendo este arreglo en lugar de nuestro matrimonio». «¿Estoy eligiendo este arreglo?». Isabel rió incrédula. «Tú eres el que está dando ultimátums y planeando divorcios a mis espaldas. ¿Qué opción me diste?». «Trajiste un bebé a nuestra casa sin mi consentimiento», replicó Fernando. «Un bebé que me necesitaba». La voz de Isabel se elevó. «Un bebé cuya madre murió, Fernando. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarla en un hogar de acogida cuando le prometí a Lucía que la cuidaría?». «Ese no es mi problema», gritó Fernando, haciendo que Sofía se sobresaltara y comenzara a llorar de verdad. Isabel se apartó de ellos, concentrándose en calmar a Sofía, usando el momento para recomponerse. Cuando se volvió, su voz era tranquila pero firme. «Si cuidar a una niña huérfana no es tu problema, entonces no creo que tengamos nada más que discutir». Margarita suspiró dramáticamente. Esta demostración emocional no está ayudando a nadie. «En realidad», dijo Isabel, encontrando una fuerza que no sabía que poseía, «creo que está aclarando todo perfectamente». Miró directamente a Fernando. «Si me estás pidiendo que elija entre tú y Sofía, eso no es una elección en absoluto». El rostro de Fernando se endureció. «Te arrepentirás de esto, Isabel. Jugar a ser madre del hijo de otra persona no llenará el vacío de no tener el tuyo propio». La crueldad de sus palabras flotó en el aire. Roberto parecía incómodo, pero Margarita asintió ligeramente, como si Fernando finalmente hubiera dicho lo que ella había estado pensando. «Creo que es hora de que arreglemos tus pertenencias», dijo Margarita bruscamente. «Roberto y Fernando pueden ayudar a llevar las cosas a tu coche». La siguiente hora pasó en un borrón surrealista. Isabel empacó lo esencial para ella y Sofía: ropa, artículos de tocador, los pocos artículos de bebé que había comprado, mientras Fernando y su padre llevaban cajas a su coche. Margarita supervisaba, sugiriendo ocasionalmente lo que Isabel podría necesitar, con una condescendencia que hacía que a Isabel se le apretaran los dientes. Mientras Isabel doblaba el último de los bodies de Sofía en una maleta, Margarita apareció en el umbral de la habitación del bebé. «Sabes, aún podrías cambiar de opinión», dijo, su voz más suave que antes. «Fernando reconsideraría si devolvieras a la niña a las autoridades competentes». Isabel continuó empacando sin levantar la vista. «Sofía no es un artículo que se pueda devolver, Margarita. Es un bebé que necesita amor y estabilidad, algo que le prometí a su madre que le proporcionaría». «¿Y qué hay de tus promesas a mi hijo?», replicó Margarita. «Los votos que hiciste». Ahora Isabel sí levantó la vista. «Esos votos incluían en lo bueno y en lo malo». Fernando parece haber olvidado esa parte. La expresión de Margarita se endureció. «Te arrepentirás de elegir a esta niña en lugar de a mi hijo». Isabel cerró la maleta y se puso de pie. «No», dijo con sorprendente certeza. «No creo que lo haga». Cuando todo estuvo empacado, Isabel ató a Sofía en su silla de coche y echó un último vistazo a la casa que había llamado hogar durante 5 años. Fernando estaba en el porche, observándola con una mezcla de ira y algo más. Quizás arrepentimiento o simple incertidumbre. «¿A dónde irás?», preguntó mientras ella se preparaba para irse. «No a la casa del lago de tus padres», respondió Isabel. Ya había llamado a su compañera de trabajo, Raquel, quien inmediatamente le había ofrecido su habitación libre hasta que Isabel pudiera encontrar un apartamento. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el resto». Fernando asintió rígidamente. «Lamento que esto haya terminado así». Isabel lo miró, realmente lo miró, y se dio cuenta con sorprendente claridad de que ya no reconocía al hombre con el que se había casado. «No lo lamento», dijo en voz baja.
No por Sofía. Solo lamento no haber visto antes quién eres realmente. Mientras se alejaba, con Sofía durmiendo plácidamente en el asiento trasero, Isabel sintió las lágrimas correr por su rostro. Pero debajo del dolor y la conmoción había algo inesperado, un pequeño y obstinado destello de esperanza. Miró por el espejo retrovisor a la pequeña persona que había puesto su vida patas arriba en solo 4 días. «Ahora somos solo nosotras, pequeña», susurró. «Lo resolveremos». La habitación libre de Raquel era pequeña pero acogedora, con espacio suficiente para una cuna portátil y la maleta de Isabel. La generosidad de su compañera de trabajo, a quien Isabel conocía desde hacía solo 2 años, contrastaba fuertemente con el rechazo de su esposo de 7. «No es mucho», se disculpó Raquel, ayudando a Isabel a acomodar las cosas de Sofía. «Pero puedes quedarte todo el tiempo que necesites». «Es perfecto», le aseguró Isabel, conteniendo las lágrimas de gratitud. «No puedo agradecerte lo suficiente». «No me des las gracias todavía», sonrió Raquel, ajustando un conejo de peluche en la cuna de Sofía. «Espera a que esta pequeña te despierte a las 3 de la mañana». Esa primera noche en casa de Raquel, después de que Sofía finalmente se durmiera, Isabel se sentó en el borde de la cama de invitados y se permitió procesar completamente todo lo que había sucedido. En el lapso de una semana, había descubierto que nunca podría tener hijos. Había perdido a su mejor amiga. Se había convertido en madre de una bebé huérfana y había visto cómo su matrimonio se desmoronaba. La enormidad de todo la abrumó en oleadas que la dejaron jadeando. Buscó su teléfono, desplazándose hasta el número de Fernando antes de detenerse. ¿Qué diría siquiera? Cada conversación desde la muerte de Lucía solo había revelado cuán fundamentalmente diferentes eran sus valores. En cambio, abrió su correo electrónico y escribió un mensaje al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, solicitando información sobre opciones de licencia familiar extendida. «Un paso a la vez», se dijo. «Concéntrate en lo que puedes controlar». A la mañana siguiente, Isabel se despertó con los llantos hambrientos de Sofía y el olor a café que venía de la cocina. Después de alimentar y cambiar a la bebé, encontró a Raquel preparando el desayuno, ya vestida para ir a trabajar. «Hice de más», dijo Raquel, deslizando un plato de huevos revueltos hacia Isabel. «Pensé que podrías necesitar energía». «Eres increíble», dijo Isabel sinceramente, equilibrando a Sofía en un brazo mientras alcanzaba la comida con la mano libre. «Entonces, ¿cuál es tu plan?», preguntó Raquel, sentándose frente a ella. Isabel dio un bocado de huevos, dándose cuenta de que no recordaba cuándo había comido una comida adecuada por última vez. Encontrar un apartamento, averiguar lo del cuidado de niños, volver al trabajo eventualmente. Más allá de eso, se encogió de hombros. «No he tenido tiempo de pensarlo». Raquel asintió pensativamente. «Mi prima administra un pequeño complejo de apartamentos a unos 10 minutos de aquí. Nada lujoso, pero limpio y asequible. ¿Quieres que la llame?» Isabel sintió una oleada de gratitud. «¿Lo harías? Eso sería increíble». «Considera que está hecho». Raquel miró su reloj y se puso de pie. «Tengo que ir a trabajar. Ponte cómoda y avísame si». Una vez sola, Isabel pasó la mañana investigando opciones de cuidado infantil, llamando a su banco para separar sus finanzas de las de Fernando y hablando con un abogado recomendado por el hermano de Raquel. Por la tarde, tenía un plan tentativo formándose y el comienzo de una lista de tareas que se sentía manejable, aunque desalentadora. «Progreso, Sofía», le dijo a la bebé mientras le cambiaba el pañal. «Estamos progresando». La prima de Raquel, Anita, llamó esa noche para ofrecerle a Isabel una visita a un apartamento de un dormitorio recientemente desocupado.
Es pequeño, advirtió, pero el edificio tiene buena seguridad y hay un bonito parque al otro lado de la calle. El apartamento era realmente pequeño. Una sala de estar compacta conectada a una cocina tipo galería. Un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama doble y un baño con azulejos desconchados, pero una ducha sorprendentemente buena. Las paredes necesitaban pintura. La alfombra había visto días mejores, pero las ventanas eran grandes, llenando el espacio con la luz del sol de la tarde. «Es perfecto», dijo Isabel, ya imaginando dónde iría la cuna de Sofía. «¿Cuándo puedo mudarme?» Anita sonrió. «Raquel me explicó tu situación. Puedo tener el papeleo listo mañana, y puedes mudarte el fin de semana si quieres». Isabel firmó el contrato de alquiler al día siguiente, usando parte de sus ahorros para el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler. Raquel la ayudó a comprar lo esencial: un futón para la sala de estar, una pequeña mesa de comedor, suministros básicos de cocina. Para el sábado, Isabel y Sofía estaban instaladas en su nuevo hogar, por escaso que fuera. Esa primera noche en el apartamento, después de acostar a Sofía en su nueva cuna, montada por el novio de Raquel, Isabel se paró en el centro de la sala de estar, haciendo inventario. Había dejado atrás la mayoría de los muebles que había compartido con Fernando, trayendo solo artículos personales y necesidades para Sofía. El apartamento se sentía vacío, pero también lleno de posibilidades. Un lienzo en blanco para la nueva vida que estaban construyendo. «Vamos a hacer que esto funcione», le prometió a la bebé dormida a través del monitor. De alguna manera, las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo. Isabel solicitó y recibió una licencia familiar extendida de su empresa, lo que le dio 3 meses a mitad de sueldo para adaptarse a su nuevo papel como tutora de Sofía. El proceso formal de adopción comenzó, con el abogado de Lucía ayudando a navegar por el complicado sistema legal. Fernando, fiel a su estilo, hizo que su abogado le entregara los papeles de divorcio a las 2 semanas de su partida. Isabel encontró un apoyo inesperado en lugares sorprendentes. Su vecina de enfrente, una anciana llamada Doña Carmen, se ofreció a cuidar a Sofía cuando Isabel necesitaba hacer recados. «Crié a 4 hijos», dijo con naturalidad. «Un bebé no es nada». Raquel siguió siendo un salvavidas, trayendo la cena una vez a la semana y ocasionalmente llevando a Sofía durante 1 hora para que Isabel pudiera ducharse y descansar. Y Olga, una amiga de la infancia que se había distanciado durante el matrimonio de Isabel, se reconectó después de enterarse de la situación de Isabel. «Fernando siempre fue un poco idiota», declaró Olga durante su primera visita al apartamento, balanceando a Sofía en la cadera. «Pero no dije nada porque parecías feliz». «Creía que lo era», admitió Isabel. «O quizás estaba tan concentrada en tener un bebé que no me di cuenta de lo condicional que era realmente su amor». Olga estudió a su amiga. «¿Y ahora estás bien?» Isabel consideró la pregunta seriamente. «Todavía no», dijo honestamente. «Pero lo estaremos». Las finanzas eran ajustadas, incluso con la mitad del salario de su licencia. Isabel tenía que ser cuidadosa con los gastos. Pañales, fórmula y las necesidades del bebé consumían gran parte de su presupuesto. Vendió su anillo de bodas para crear un fondo de emergencia, un acto que se sintió tanto práctico como simbólico, cortando el último lazo con su antigua vida. La rutina de cuidar a Sofía se volvió agotadora y gratificante a la vez. Isabel aprendió las señales de la bebé, la diferencia entre su llanto de hambre y su quejido de cansancio. Descubrió que a Sofía le encantaba que le cantaran, pero odiaba los baños.
que sonreía más ampliamente cuando Isabel hacía caras ridículas, que se quedaba mirando el ventilador de techo hipnotizada durante minutos. «Tu mamá estaría muy orgullosa de ti», susurraba a menudo Isabel durante las tomas nocturnas, cumpliendo su promesa de mantener viva la memoria de Lucía. «Te amaba mucho, y yo también». Algunas noches eran más difíciles que otras, cuando Sofía estaba particularmente inquieta, o cuando la realidad de la maternidad soltera se sentía abrumadora. Isabel sentía que el pánico aumentaba, la certeza de que no estaba preparada para esta responsabilidad, de que estaba fallando a la preciosa hija de Lucía. Durante una de esas noches, Sofía se negaba a ser consolada, gritando a pesar de todos los esfuerzos de Isabel. Agotada después de horas de caminar, rebotar y suplicar, Isabel colocó a Sofía de forma segura en su cuna y entró en el baño, cerrando la puerta parcialmente para amortiguar los llantos. Se dejó caer al suelo, enterró la cara en una toalla y sollozó. «No puedo hacer esto», susurró a la habitación vacía. «No sé cómo hacer esto». Después de permitirse 5 minutos de desesperación, Isabel se salpicó la cara con agua fría, respiró hondo y regresó con Sofía. Levantó a la bebé roja y con hipo y la abrazó. «Lo siento, pequeña», murmuró. «Estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo prometo. Lo resolveremos juntas». Comenzó a tararear, luego a cantar suavemente. «No eres mi sol», que había fallado antes, sino una vieja nana que su propia madre le había cantado. Para su asombro, los llantos de Sofía disminuyeron gradualmente a quejidos, luego a un hipo ocasional, y finalmente a la respiración constante del sueño. Isabel se quedó allí mucho después de que Sofía se durmiera, con miedo de romper el hechizo al acostarla. La simple victoria, encontrar lo que calmaba a esta pequeña persona, se sintió monumental. «¿Ves?», susurró, «lo resolvimos». 6 semanas después de su nueva vida, Isabel recibió una llamada inesperada del abogado de Fernando. El divorcio estaba avanzando sin problemas. Fernando no impugnaba la división de bienes que habían acordado a través de sus abogados, pero había una novedad. Fernando quería vender la casa. «Pregunta si le gustaría comprar su parte», explicó el abogado. «De lo contrario, saldrá al mercado el próximo mes». Isabel miró por la ventana de su apartamento al parque de enfrente, donde las madres empujaban cochecitos por senderos sinuosos. La casa que había compartido con Fernando había sido su hogar soñado una vez, espaciosa, en un buen distrito escolar, con un patio perfecto para que los niños jugaran. Ahora, esas características parecían especialmente conmovedoras. «¿Puedo pensarlo?», preguntó, aunque ya sabía que no podía permitirse la hipoteca sola, no con los gastos adicionales de criar a Sofía. «Por supuesto, él le está dando el derecho de preferencia como cortesía». «Avísenos dentro de la semana». Una cortesía. Isabel casi se rió de la formalidad de todo aquello. Qué rápido 7 años de matrimonio se habían reducido a términos legales y cortesías. Esa noche, mientras alimentaba a Sofía con su biberón, Isabel se permitió pensar realmente en Fernando por primera vez en semanas. La ira se había desvanecido un poco, dejando una especie de tristeza hueca por lo que pudo haber sido. Intentó imaginar una realidad alternativa donde Fernando hubiera abrazado a Sofía, donde se hubieran convertido en la familia que Isabel siempre había querido, pero la imagen no se formaba. La verdad era que el rechazo de Fernando había revelado diferencias fundamentales entre ellos que podrían haber surgido eventualmente, incluso sin la llegada de Sofía. «Estamos mejor»,
le dijo a Sofía, quien la observaba con ojos solemnes mientras bebía. Aunque no siempre se sienta así. 3 meses después de su nueva vida, la licencia de Isabel estaba terminando. Había encontrado una guardería a poca distancia de su apartamento que tenía una vacante para Sofía. Había establecido una rutina que en su mayoría funcionaba e incluso había logrado pintar las paredes sucias del apartamento de un alegre amarillo. El divorcio estaba casi finalizado. La casa estaba en el mercado e Isabel se preparaba para volver al trabajo. La noche anterior a su primer día de regreso, Isabel se sentó en el suelo junto a Sofía, que ahora tenía 6 meses y estaba aprendiendo a sentarse sola. La bebé se cayó de lado, riéndose cuando Isabel la atrapó. «Estás creciendo muy rápido», se maravilló Isabel, ayudando a Sofía a enderezarse de nuevo. «Tu mamá estaría asombrada». Al mencionar a Lucía, Isabel sintió la familiar punzada de dolor. Todavía extrañaba desesperadamente a su amiga. Todavía se encontraba buscando su teléfono para enviarle un mensaje de texto a Lucía cuando Sofía hacía algo adorable. La pérdida seguía siendo cruda. Incluso mientras la vida avanzaba, Sofía balbuceaba felizmente, una corriente de consonantes que recientemente había comenzado a sonar más intencional. Isabel respondió como si estuvieran teniendo una conversación real. «Sé que es muy emocionante. Y sí, yo también estoy un poco nerviosa por mañana». Sofía alcanzó un bloque suave, la concentración arrugando su pequeña frente mientras sus dedos se cerraban a su alrededor. «Eso es», animó Isabel. «Lo tienes». El momento se sintió profundo de alguna manera. Este triunfo ordinario, esta simple alegría. Isabel se dio cuenta con sorpresa de que, a pesar de las circunstancias que las habían traído hasta aquí, a pesar de las pérdidas y las luchas, era feliz. No siempre, no perfectamente, pero genuinamente. «Vamos a estar bien», le dijo a Sofía, creyéndolo plenamente por primera vez. «Mejor que bien. Vamos a ser increíbles». A la mañana siguiente, Isabel dejó a Sofía en la guardería, obligándose a no quedarse, mientras la amable cuidadora tomaba a la bebé de sus brazos. Sofía se fascinó inmediatamente con un móvil colorido que colgaba sobre el área infantil, apenas notando cómo Isabel se escabullía. Caminando al trabajo, Isabel se sintió simultáneamente más ligera y más pesada, aliviada de regresar al mundo adulto de las campañas de marketing y las reuniones de equipo, pero ya extrañando a Sofía con una intensidad que la sorprendió. «¿Así se sienten todos los padres que trabajan?», se preguntó. «¿Esta constante atracción en 2 direcciones?» Sus colegas la recibieron calurosamente, muchos de ellos ahora conscientes de los dramáticos cambios en su vida personal. Su jefe, Miguel, la apartó después de la reunión de la mañana. «Nos alegra tenerte de vuelta», dijo sinceramente. «Y quiero que sepas que podemos ser flexibles si necesitas ajustes en tu horario. La maternidad soltera no es fácil». Isabel parpadeó, conteniendo lágrimas inesperadas. «Gracias, eso significa mucho. Fui criado por una madre soltera», dijo Miguel simplemente. «Sé lo que se necesita para el almuerzo». Isabel ya había revisado su teléfono una docena de veces en busca de mensajes de la guardería y había mostrado la foto de Sofía a cualquiera que expresara interés. Por la tarde, estaba inmersa en una reunión de proyecto, su cerebro profesional volviendo a funcionar plenamente por primera vez en meses. Por la noche, se apresuraba a recoger a Sofía antes de que la guardería cerrara, su corazón acelerado por la anticipación. El rostro de la bebé se iluminó cuando vio a Isabel, sus pequeños brazos extendiéndose hacia arriba en un gesto que hacía que todo, el estrés, el agotamiento, el malabarismo, valiera la pena. «Hola, pequeña»,
dijo Isabel, abrazando a Sofía. Te extrañé mucho. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Isabel abrió su portátil y, por impulso, comenzó un blog. Lo tituló La Madre Inesperada y escribió su primera publicación, un relato sincero de su viaje desde la infertilidad hasta la maternidad soltera a través de una promesa inesperada. No esperaba que nadie lo leyera. La escritura era para ella misma, una forma de procesar todo lo que había sucedido. Para su sorpresa, la gente sí lo leyó. Amigos lo compartieron en las redes sociales y extraños comenzaron a comentar, muchos de ellos compartiendo sus propias historias de paternidad inesperada, adopción o maternidad soltera. En cuestión de semanas, Isabel se encontró formando parte de una comunidad en línea de personas que navegaban por desafíos similares. «Deberías escribir un libro», sugirió Olga una tarde, mientras ayudaba a Isabel a doblar la ropa. Sofía ahora tenía 7 meses y estaba decidida a gatear, practicando balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre sus manos y rodillas en una manta cercana. Isabel rió. ¿Cuándo tendría tiempo? Entre el trabajo, Sofía y ocasionalmente recordar comer, mis días están bastante llenos. Lo digo en serio, insistió Olga. Las publicaciones de tu blog están ayudando a la gente. Ya tienes casi 1000 seguidores. Todavía es surrealista, admitió Isabel. Nunca esperé que a nadie le importara nuestra historia. La gente se relaciona con la resiliencia, dijo Olga, observando cómo Sofía finalmente lograba avanzar unos centímetros. Y hablando de resiliencia, creo que alguien está a punto de moverse. Isabel se giró para ver la expresión triunfante de Sofía al descubrir su nueva habilidad. «Oh, Dios mío», jadeó, agarrando su teléfono para grabar el momento. «¡Sofía, lo estás haciendo!». Mientras Sofía practicaba su nueva habilidad con concentración decidida, Isabel sintió una oleada de alegría agridulce. «Lucía debería estar aquí para esto», pensó. «Debería estar viendo el primer gateo de su hija». Esa noche, después de documentar el hito en su blog, Isabel añadió una nota privada al diario que guardaba para Sofía, un registro de recuerdos y pensamientos que compartiría con la niña cuando fuera mayor. «Hoy gateaste por primera vez», escribió. «Estabas tan orgullosa de ti misma, y yo también estaba rebosante de orgullo. Tu determinación me recuerda a tu madre biológica. Ella habría aplaudido más fuerte hoy. Prometo aplaudir el doble de fuerte por ambas, por todos los hitos que vendrán». La vida se estableció en una nueva normalidad. Los días de Isabel se estructuraron en torno al horario de Sofía. Su apartamento se fue llenando gradualmente de artículos para bebés y juguetes. El divorcio se finalizó, la casa se vendió, y la parte de Isabel de las ganancias le proporcionó un modesto colchón financiero. Fernando se había mudado a Barcelona permanentemente, manteniendo un contacto mínimo a través de sus abogados. Sofía siguió prosperando, pasando de ser un bebé a una niña pequeña con una personalidad distinta, obstinada, curiosa y sorprendentemente divertida. Aprendió a caminar a los 11 meses, tambaleándose por el apartamento con una confianza imprudente. Su primera palabra fue libro, seguida de cerca por mamá, un término que todavía hacía llorar a Isabel, aunque venía con el conocimiento complicado de que ella era la segunda madre de Sofía. El blog de Isabel ganó seguidores, lo que llevó a oportunidades que no había anticipado. Hablar en una conferencia para padres adoptivos, contribuir a una antología sobre caminos alternativos hacia la maternidad, conectarse con otras mujeres que navegaban por viajes similares. «Nunca planeé nada de esto», le confesó a Olga en el primer cumpleaños de Sofía, observando cómo la niña se untaba pastel en la cara con alegre abandono.
Así suelen ser las mejores historias, respondió Olga, tomando fotos de la desordenada celebración. Imprevistas, inesperadas y mucho mejores de lo que creías que querías. Mirando a su alrededor en la pequeña reunión, Raquel y su novio, doña Carmen, colegas que se habían convertido en amigos y otras madres de la guardería, Isabel se dio cuenta de que habían construido algo precioso a partir de los restos de su vida anterior. Una comunidad, una familia por elección. Más tarde esa noche, después de que la fiesta terminara y Sofía estuviera dormida en su cuna, ahora trasladada a la sala de estar para hacer espacio en el dormitorio para su creciente colección de juguetes, Isabel se paró en la ventana, mirando el parque al otro lado de la calle. Un año antes, había estado devastada por su diagnóstico, luego rota por el rechazo de Fernando. Ahora, de alguna manera, había encontrado una especie de plenitud que no sabía que era posible. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Olga. «Eres increíble, ¿sabes? Lo que has construido para Sofía y para ti misma este año es nada menos que milagroso. Lucía estaría muy orgullosa». Isabel sonrió, sabiendo que era verdad. Del monitor del bebé llegaron los suaves sonidos de la respiración constante de Sofía, el ritmo que se había convertido en el latido del corazón de la nueva vida de Isabel. «Lo hicimos, Lucía», le susurró a su amiga ausente. «Un año menos, toda una vida por delante». La primavera llegó con una explosión de color en el parque frente al apartamento de Isabel. Sofía, ahora de 15 meses, se deleitaba con las flores que florecían a lo largo de los senderos, señalando y balbuceando con entusiasmo durante sus paseos vespertinos. «Sí, eso es un narciso», le explicaba Isabel pacientemente. «¿Puedes decir narciso?» «Na-na», respondía Sofía, reduciendo la mayoría de las palabras polisílabas a este sonido más simple. La vida había encontrado un ritmo. Isabel había sido ascendida en el trabajo y negoció un horario flexible que le permitía trabajar desde casa 2 días a la semana. Sofía prosperaba en la guardería, haciendo amigos y desarrollando nuevas habilidades a diario. El pequeño apartamento se había convertido en un verdadero hogar, lleno de libros, juguetes y la evidencia de una niña feliz. Una suave tarde de martes, Isabel estaba preparando la cena mientras Sofía jugaba con bloques en el suelo de la cocina. Sonó el timbre, algo inusual, ya que la mayoría de sus visitas enviaban un mensaje de texto antes de venir. «¿Quién podrá ser?», le preguntó Isabel a Sofía juguetonamente. «Vamos a ver». Sofía se tambaleó a su lado hasta la puerta, aferrándose a la pernera del pantalón de Isabel. A través de la mirilla, Isabel vio a un hombre con uniforme militar. «Quizás esté recolectando para veteranos», pensó. Abrió la puerta, manteniendo a Sofía parcialmente detrás de ella por costumbre. El hombre era más joven de lo que esperaba, quizás de 30 años, con el pelo oscuro muy corto y ojos cansados. Se movió nerviosamente cuando la puerta se abrió. «¿Puedo ayudarle?», preguntó Isabel. «¿Es usted Isabel García?». Su voz era profunda pero vacilante. «Sí», confirmó ella, cada vez más perpleja. La mirada del hombre se posó en Sofía, que miraba con curiosidad por detrás de las piernas de Isabel. Algo en su expresión cambió, un destello de emoción que Isabel no pudo identificar. «Mi nombre es Javier Ramos», dijo en voz baja. «Soy el padre biológico de Sofía». Isabel sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Su brazo se movió instintivamente para acercar a Sofía. «Eso no es posible», logró decir. «Lucía nunca...». Dijo que el padre de Sofía no estaba en la foto. Javier asintió ligeramente. «Ella no habría sabido cómo localizarme. Estaba desplegado cuando ella...».
Dejó la frase sin terminar, claramente incómodo. ¿Puedo pasar, por favor? Solo para hablar. Isabel dudó. Cada instinto protector la instaba a cerrar la puerta, a proteger a Sofía de este extraño que decía ser su padre. Pero algo en su expresión, una mezcla de incertidumbre y esperanza, la hizo detenerse. ¿Cómo sé que dice la verdad?, preguntó. Javier metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. Tengo una copia del certificado de nacimiento de Sofía. Lo encontré cuando intentaba localizar a Lucía, después de regresar a casa hace 3 meses. Fue entonces cuando me enteré de su accidente. Isabel tomó el papel con dedos temblorosos. Allí estaba. Javier Alan Ramos figuraba como el padre. Nunca había visto el certificado de nacimiento original de Sofía. Todos sus documentos legales habían llegado a través del abogado de Lucía después de su muerte. Por favor, dijo Javier suavemente. Solo quiero hablar. Isabel asintió rígidamente, retrocediendo para permitirle entrar. Sofía, sintiendo la tensión, se aferró a ella con más fuerza. Voy a ponerla en su corralito con un bocadillo, dijo Isabel. Ponte cómodo. En la cocina, la mente de Isabel se aceleraba mientras colocaba rodajas de manzana en el plato favorito de Sofía. ¿Cómo era que Lucía nunca había mencionado el nombre del padre de Sofía? ¿Por qué había dicho que no estaba involucrado? ¿Y qué quería este hombre ahora? Después de dejar a Sofía con su bocadillo, Isabel regresó para encontrar a Javier de pie torpemente en la sala de estar, todavía sosteniendo su gorra en las manos. «Por favor, siéntate», dijo, señalando el sofá mientras tomaba el sillón de enfrente. «Dijiste que estabas desplegado». Javier asintió, sentándose en el borde del sofá. Afganistán. Estaba allí cuando Sofía nació. Lucía y yo. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. No estuvimos juntos mucho tiempo, quizás 2 meses. Luego recibí órdenes de despliegue y ella terminó las cosas. ¿Nunca te dijo que estaba embarazada?, preguntó Isabel, con el corazón acelerado. No, una sombra cruzó su rostro. Intenté mantenerme en contacto, pero dejó de responder a mis mensajes. Supuse que había seguido adelante. Cuando regresé hace 3 meses, quise al menos saludarla, ver cómo estaba. Tragó con dificultad. En cambio, me enteré de que había muerto hace más de 1 año. Isabel lo observó con atención, buscando cualquier señal de engaño. ¿Cómo me encontraste? No fue fácil, admitió Javier. Fui primero a su antiguo apartamento, pero vivía gente nueva allí. La vecina la recordaba. Me habló del accidente. Mencionó que tenía un bebé. No podía creerlo. Se pasó una mano por el pelo corto. Revisé los registros públicos. Encontré el certificado de nacimiento de Sofía con mi nombre. Luego localicé al abogado de Lucía, quien finalmente me habló del acuerdo de tutela. La boca de Isabel se había secado. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. Los ojos de Javier se dirigieron al corralito, donde Sofía estaba felizmente masticando rodajas de manzana. «No lo sé», dijo honestamente. Cuando descubrí que tenía una hija, que Lucía había muerto, solo necesitaba verla, entender. «No es solo una hija», dijo Isabel, un tono áspero asomando en su voz. «Es Sofía. Es una persona con una vida y una rutina y...» Se interrumpió, luchando por la compostura. «Estoy en proceso de adoptarla. Soy la única madre que recuerda». Javier levantó las manos. «No estoy aquí para interrumpir su vida, lo juro. Solo...» Volvió a mirar a Sofía, su expresión suavizándose. «Solo quería conocerla, verla, al menos una vez». Isabel se sentía dividida entre la simpatía por este hombre que acababa de descubrir a su hija y una feroz protección por la pequeña, que se había convertido en todo su mundo. «Necesito saber tus intenciones», dijo secamente. «¿Estás planeando buscar la custodia?
Javier pareció sobresaltado. No, Dios, no, no lo haría. Sacudió la cabeza con vehemencia. No sé lo primero sobre cómo criar a un hijo, y ella no me conoce. Eso sería cruel. Parte de la tensión abandonó los hombros de Isabel. Entonces, ¿qué quieres? Javier consideró seriamente la pregunta. Honestamente no estoy seguro. Cuando me enteré de ella sentí esta responsabilidad, como si necesitara asegurarme de que estuviera bien, como mínimo. Miró directamente a Isabel. Ahora que te he encontrado, puedo ver que lo está. Más que bien. Sofía había terminado su bocadillo y ahora balbuceaba para sí misma, jugando con un conejo de peluche. Javier la observó, con algo parecido al asombro en su rostro. «Se parece a mi hermana», dijo en voz baja. «Los mismos ojos». La simple observación, tan personal y a la vez tan inocente, rompió parte de la cautela de Isabel. «¿Te gustaría ver algunas fotos?», ofreció con cautela. «Tengo álbumes». El rostro de Javier se iluminó. «¿Sí? Me encantaría, gracias». Isabel recuperó su portátil, abriendo carpetas de fotos organizadas por mes. Estas empiezan desde que tenía 3 meses, justo después. No necesitó terminar la frase. Durante la siguiente hora, Isabel hizo clic a través de imágenes del primer año de Sofía. Su primer diente, sus primeros pasos, su primer cumpleaños. Javier hizo preguntas, escuchando atentamente mientras Isabel explicaba cada hito. Su genuino interés era evidente, sus reacciones las de alguien que ve algo precioso por primera vez. «Has hecho un trabajo increíble con ella», dijo finalmente, su voz entrecortada por la emoción. «Mejor de lo que yo podría haber hecho, mejor de lo que cualquiera podría haber esperado. La amo», dijo Isabel simplemente. «Es mi hija en todos los sentidos importantes». Javier asintió. «Puedo ver eso». Dudó. «¿Sería posible? ¿Considerarías dejarme conocerla adecuadamente? No como su padre necesariamente, solo como alguien que se preocupa por ella». La petición era razonable, mucho más de lo que Isabel había temido. Aún así, se sentía protectora. «Necesitaría pensarlo. Esto es mucho que procesar». «Por supuesto», asintió Javier rápidamente. «Tómate todo el tiempo que necesites. Me quedo en la ciudad al menos unos meses. Acabo de empezar un trabajo en el hospital militar». «¿Eres médico?», preguntó Isabel sorprendida. Javier sonrió ligeramente. «Médico de combate. Ahora trabajo como asistente médico en servicios de rehabilitación». La conversación cambió a temas más seguros. El servicio militar de Javier, el trabajo de Isabel, el vecindario. Sofía, perdiendo interés en sus juguetes, comenzó a quejarse en su corralito. «Debería empezar a prepararle la cena», dijo Isabel, levantándose. Javier se puso de pie de inmediato. «Me quito de en medio. Gracias por no cerrarme la puerta en la cara». «Lo consideré», admitió Isabel con un atisbo de sonrisa. «Pero me alegro de no haberlo hecho». En la puerta, Javier hizo una pausa. «Puedo dejar mi número, en caso de que decidas». No terminó la frase, pero no era necesario. Isabel asintió, entregándole su teléfono para que introdujera su información de contacto. Al devolvérselo, sus dedos se rozaron brevemente. «Realmente es hermosa», dijo Javier, mirando a Sofía. «Igual que su madre». Isabel no estaba segura de si se refería a Lucía o a ella misma, y no preguntó. «Me pondré en contacto», prometió, después de que se fue. Isabel se apoyó en la puerta cerrada, su mente dando vueltas. Sofía se tambaleó hacia ella, levantando los brazos para que la levantaran. «Mamá, arriba». Isabel la levantó, abrazándola, respirando el familiar aroma a champú de bebé y zumo de manzana. «Oh, Sofía», susurró, «la vida nunca es sencilla, ¿verdad?». Esa noche, después de que Sofía se durmiera,
Isabel llamó a Olga. Parecía genuino, explicó después de relatar la visita inesperada. Nada amenazante, casi agradecido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Olga. Isabel suspiró. No lo sé. Legalmente tiene derechos. Podría impugnar la adopción si quisiera, pero dijo que no lo haría. La gente dice muchas cosas, respondió Isabel. Fernando prometió amarme para siempre. ¿Recuerdas? Olga guardó silencio por un momento. Cierto, pero no todo el mundo es Fernando. Isabel pensó en el rostro de Javier mientras miraba las fotos de Sofía, la mezcla de asombro y arrepentimiento, la cuidadosa forma en que había pedido conocerla. No, asintió finalmente. No todo el mundo es Fernando. Después de 3 días de cuidadosa consideración, Isabel envió un mensaje de texto a Javier, sugiriendo que se encontraran en el parque frente a su apartamento el sábado por la mañana. Sofía suele estar mejor temprano en el día, explicó, pero me gustaría que el primer encuentro fuera breve. Javier respondió de inmediato. Lo que funcione mejor para Sofía. Gracias por esta oportunidad. Elsa. El sábado llegó con un clima primaveral perfecto, sol suave y una brisa ligera. Isabel vistió a Sofía con su mono favorito y empacó una bolsa con bocadillos, protector solar y lo esencial para una mañana fuera. Vamos a conocer a alguien especial hoy, le dijo a Sofía mientras le cepillaba su fino cabello. Él conoció a tu primera mamá. Sofía, más interesada en la horquilla de mariposa que Isabel intentaba asegurar, solo sonrió. Vuela, dijo, señalando. Sí, mariposa, asintió Isabel. Muy bonita. Javier estaba esperando en la entrada del parque cuando llegaron, vistiendo jeans y una camisa abotonada en lugar de su uniforme. Parecía más joven de alguna manera, menos formal, pero más nervioso. Hola, dijo, su mirada encontrando inmediatamente a Sofía, que sostenía la mano de Isabel y lo estudiaba con curiosidad. Gracias por venir, dijo Isabel, arrodillándose junto a la niña. Sofía, este es el señor Javier. ¿Puedes decir hola? Sofía lo miró solemnemente antes de ofrecer un pequeño saludo con la mano. Hola. El rostro de Javier se iluminó. Se arrodilló a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. Hola, Sofía. Me gusta tu mariposa. Sofía tocó la horquilla con orgullo. ¡Vuela! Así es, mariposa, asintió Javier, mirando a Isabel con un deleite tan genuino que ella sintió que parte de su ansiedad disminuía. Hay un buen parque infantil por aquí, sugirió. A Sofía le encantan los columpios. La siguiente hora pasó con sorprendente facilidad. Javier siguió su ejemplo, observando cómo Sofía exploraba el parque infantil con la concentración decidida de una niña que descubre el mundo. Cuando Sofía le permitió empujarla en el columpio, su cuidadosa atención a sus señales de más y parar impresionó a Isabel. «Eres bueno con ella», observó cuando Sofía estaba ocupada con el arenero. Javier se encogió de hombros. «Tengo sobrinas y sobrinos. Los niños son bastante sencillos cuando prestas atención». «No todos los adultos entienden eso», respondió Isabel, pensando en la impaciencia de Fernando con los niños, su incomodidad cerca de ellos. «El entrenamiento militar ayuda», dijo Javier con una ligera sonrisa. «Habilidades de observación, adaptación a situaciones cambiantes. Seguir el ejemplo de la persona que conoce mejor el terreno». Isabel se encontró sonriendo. «Nunca pensé en la crianza de los hijos en términos tácticos, pero eso es sorprendentemente preciso». Cuando Sofía comenzó a mostrar signos de fatiga, frotándose los ojos y volviéndose menos aventurera en su juego, Isabel anunció que era hora de ir a casa para almorzar y echar una siesta. «¿Puedo acompañarlas?», preguntó Javier. Isabel dudó solo brevemente antes de asentir. Mientras caminaban, Sofía entre ellos, sosteniendo ambas manos y ocasionalmente saltando para ser balanceada hacia adelante, Isabel
se encontró estudiando a Javier con más cuidado. Su atención a Sofía, la forma respetuosa en que había seguido el ejemplo de Isabel, la ausencia de cualquier intento de afirmar autoridad, todo ello hablaba de un carácter muy diferente de lo que había temido. En su edificio, Javier se arrodilló para despedirse de Sofía. «Fue un placer conocerte», dijo seriamente. «Gracias por enseñarme los columpios». Sofía, de la manera directa de los niños pequeños, le dio una palmadita en la mejilla. «Adiós, Javier». Su expresión al ponerse de pie era una que Isabel reconoció. La mirada de alguien que acababa de experimentar la magia particular de la aceptación de un niño. «Gracias», le dijo a Isabel. «Esto significó mucho para mí». «Salió bien», reconoció ella. «Mejor de lo que esperaba». Javier dudó. «¿Sería posible? Es decir, ¿considerarías dejarme verla de nuevo alguna vez?» Isabel había estado considerando esta misma pregunta durante toda la mañana. «Creo que estaría bien», dijo con cautela. «Quizás el próximo fin de semana, a la misma hora». El alivio y la alegría en el rostro de Javier eran inconfundibles. «Eso sería perfecto. Gracias». Mientras se giraba para irse, Isabel lo llamó. «Javier, ¿te gustaría ver su álbum de bebé? El impreso, con fotos de cuando nació. Lucía lo hizo». Javier se detuvo, visiblemente conmovido por la oferta. «Me encantaría, más de lo que puedo decir. La próxima vez», prometió Isabel, «lo traeré al parque». Después de que Javier se fue, Isabel subió a Sofía, que estaba somnolienta, su mente trabajando en las implicaciones de la mañana. Había esperado sentirse amenazada por la presencia de Javier, verlo como una competencia por el afecto de Sofía. En cambio, se encontró conmovida por su obvio cuidado por una niña que acababa de conocer, su respeto por los límites que ella había establecido. Mientras preparaba el almuerzo de Sofía, se dio cuenta de algo inesperado. Por primera vez desde que había acogido a Sofía, no estaba sola en apreciar lo especial que era esta pequeña. Ahora había alguien más en el mundo que se preocupaba profundamente por el bienestar de Sofía, alguien que podía compartir el asombro de su desarrollo. La idea era sorprendentemente reconfortante. Las reuniones en el parque se convirtieron en un ritual regular de los sábados. Javier esperaba en la entrada. Su rostro se iluminaba cuando veía a Sofía tambaleándose hacia él. Cada semana venía preparado con algo pequeño, un molinillo que giraba con la brisa, burbujas que hacían chillar a Sofía de alegría, un libro ilustrado sobre mariposas, después de enterarse de su fascinación por ellas. Isabel trajo el álbum del bebé como prometió, observando cómo Javier estudiaba cada foto con reverente atención, su dedo trazando una imagen de Lucía, sosteniendo a la recién nacida Sofía, sus ojos sospechosamente brillantes. «Era hermosa», dijo en voz baja. «Ojalá lo hubiera sabido, ojalá hubiera podido estar allí». «¿Qué pasó entre ustedes?», preguntó Isabel, la pregunta que se había estado haciendo desde su primera visita. Javier suspiró, cerrando el álbum con cuidado. «Nada dramático. Nos conocimos en un bar, nos llevamos bien, empezamos a salir. Cuando recibí órdenes de despliegue, le pregunté si podíamos intentar que funcionara a distancia. Ella dijo que no, que ya había tenido relaciones a distancia y no podía volver a hacerlo». Se encogió de hombros. Respeté su decisión. Me dolió, pero lo entendí. «Oh, ella nunca mencionó que eras el padre», dijo Isabel. «Cuando me pidió que me quedara con Sofía, solo dijo que no había familia que pudiera cuidarla». En su mente, probablemente era cierto, respondió Javier. Ella no tenía forma de saber que yo querría involucrarme, y su propia familia dejó la frase sin terminar. «O fueron terribles con ella cuando decidió quedarse con el bebé», terminó Isabel.
Ella me lo contó. Observaron cómo Sofía examinaba un diente de león con intensa concentración. «Quiero que sepas», dijo Javier después de un momento, «que lo que dije el primer día lo dije en serio. No estoy aquí para interrumpir la vida de Sofía, ni para impugnar la adopción. Tú eres su madre en todos los sentidos importantes». Isabel lo estudió, buscando cualquier señal de insinceridad. «¿Por qué me dices esto ahora? Porque he visto cómo eres con ella estas últimas semanas. Porque quiero que confíes en que solo quiero lo mejor para Sofía». La miró directamente. «Y porque veo que todavía tienes dudas sobre mis intenciones». Isabel no pudo negarlo. A pesar de la evidencia del buen carácter de Javier, una parte de ella todavía temía que pudiera cambiar de opinión, que pudiera decidir hacer valer sus derechos paternales. «Aprecio tu honestidad», dijo finalmente, «y estoy tratando de confiar en tus intenciones. Es solo que ya te han herido antes», terminó Javier, «por personas que deberían haber sido confiables». La simple comprensión en sus palabras tomó a Isabel por sorpresa. Ella asintió, incapaz de hablar más allá de la repentina opresión en su garganta. «Perdí a mi hermano en Afganistán», dijo Javier en voz baja. «Tenía un niño pequeño que nunca conocerá realmente a su padre. Esa experiencia cambia la forma en que ves a la familia, cómo la valoras». Observó a Sofía, que ahora intentaba atrapar una mariposa. «No quiero quitártela, solo quiero ser parte de su vida, de la manera que tú creas que es mejor». En ese momento, mirando la expresión abierta de Javier y escuchando la sinceridad en su voz, Isabel sintió que su última resistencia se desmoronaba. Este hombre no era una amenaza para su unidad familiar. Podría ser una adición a ella. «Creo que Sofía se beneficiaría de tenerte en su vida», dijo lentamente. «No solo visitas ocasionales, sino regularmente». La expresión de Javier se iluminó. «¿De verdad? ¿Lo dices en serio?». Isabel asintió. «Ella debería conocer a su padre biológico, y tú claramente te preocupas por ella». «Más de lo que creía posible», admitió Javier. «Especialmente dado que solo la conozco desde hace un mes». «Así es como funciona con los niños», dijo Isabel con una sonrisa. «Se te meten bajo la piel rápidamente». A medida que pasaban las semanas, el papel de Javier en la vida de Sofía se expandió gradualmente. Las visitas al parque se extendieron para incluir el almuerzo después. Pronto, Javier se unía a ellas para cenar una vez a la semana, aprendiendo la rutina de Sofía antes de acostarse, familiarizándose con sus libros y juguetes favoritos. Isabel observó con creciente aprecio lo natural que era con Sofía. Paciente cuando estaba de mal humor, entusiasta con sus pequeños descubrimientos, consistente en los límites que ayudaba a mantener. Nunca intentó anular las decisiones de crianza de Isabel, siempre cediendo a su experiencia mientras ofrecía sus propias observaciones con consideración. «No es lo que esperaba», le confesó Isabel a Olga una tarde cuando su amiga vino después de que Sofía se durmiera. «Es tan respetuoso con ambas». «Suena peligroso», bromeó Olga, bebiendo su vino. «Un militar apuesto que es bueno con los niños y respetuoso con los límites. Definitivamente deberías mantener la guardia alta». Isabel puso los ojos en blanco. «No es así». «¿Por qué no?», desafió Olga. «Llevas casi 2 años soltera. Él está soltero, es genial con Sofía y claramente te admira». «Es el padre biológico de Sofía», señaló Isabel. «Eso complica las cosas». «Solo si lo permites», respondió Olga. «Por lo que me has dicho, él ha dejado claro que apoya tu papel como madre de Sofía. Los 3 podrían ser una unidad familiar sin la...». «Oh», movió las cejas sugestivamente. «¡Para!», rió Isabel, lanzándole una almohada a su amiga. «No estoy buscando romance». «Quizás no», concedió Olga. «Pero a veces te encuentra de todos modos». 3 meses después de la primera aparición de Javier, el abogado de Isabel,
llamó con noticias. La petición de adopción está avanzando, explicó, pero el tribunal ha identificado al padre biológico de Sofía y requerirá su consentimiento formal antes de finalizarla. El estómago de Isabel se encogió. Ya veo. ¿Ha tenido algún contacto con él?, preguntó el abogado. Isabel explicó la situación, cómo Javier los había encontrado, la construcción gradual de una relación, su apoyo declarado a la adopción. Eso es realmente ideal, dijo el abogado, sonando aliviado. Si está dispuesto a dar su consentimiento formal mientras mantiene una relación con Sofía, el tribunal probablemente lo verá con buenos ojos. Es lo mejor de ambos mundos para la niña. Esa noche, Isabel llamó a Javier y le preguntó si podía venir después de que Sofía se durmiera para discutir algo importante. Él llegó puntualmente a las 8, con preocupación evidente en su expresión. ¿Está todo bien?, preguntó tan pronto como Isabel abrió la puerta. ¿Está Sofía bien? Está bien, le aseguró Isabel, durmiendo plácidamente. Esto es sobre la adopción. Los hombros de Javier se relajaron ligeramente mientras la seguía a la sala de estar. ¿Qué pasa con ella? Isabel explicó la llamada del abogado. El tribunal necesitaba su consentimiento formal antes de finalizar la adopción. Javier asintió, sin sorpresa. Supuse que eso sería parte del proceso. ¿Estás de acuerdo?, preguntó Isabel, estudiando su rostro con atención. ¿Con que yo me convierta legalmente en la madre de Sofía? Isabel, dijo Javier suavemente, tú eres la madre de Sofía. Un documento legal solo confirma lo que ya existe. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Firmaré lo que necesites que firme. Quiero lo mejor para Sofía, y esa eres tú. El alivio inundó a Isabel, seguido de una oleada de gratitud tan intensa que le hizo llorar. Gracias, susurró. Javier sonrió. No me des las gracias. Yo debería darte las gracias a ti, por darle a Sofía un hogar tan amoroso, por permitirme entrar en su vida cuando tenías todas las razones para desconfiar. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento antes de que Javier volviera a hablar. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría preguntar. Isabel se tensó ligeramente. ¿Qué es? ¿Estarías abierta a que se me reconociera legalmente como su padre? No para fines de custodia, añadió rápidamente, al ver su expresión. Solo reconocimiento. Quizás incluso derechos de visita que definamos juntos. La petición era razonable, más que razonable, dado que podría haber impugnado la adopción por completo. Aún así, Isabel necesitaba entender su significado completo. ¿Qué propones exactamente?, preguntó con cautela. Javier respiró hondo. Me gustaría ser reconocido oficialmente como el padre de Sofía, contigo como su madre legal, con plena custodia física. Me gustaría tener derechos de visita definidos, lo que te resulte cómodo, y quizás alguna opinión sobre decisiones importantes como la educación o la atención médica, aunque tú tengas la última palabra. Estaba ofreciendo un compromiso que aseguraría la posición de Isabel como la madre principal de Sofía, al tiempo que reconocería su conexión biológica, una solución que ponía los intereses de Sofía en primer lugar. Eso parece justo, dijo Isabel lentamente. Tú eres su padre, ella debería crecer sabiéndolo. El alivio de Javier era visible. Gracias. Prometo que nunca te daré motivos para arrepentirte de esto. Mientras se preparaba para irse, Javier se detuvo en la puerta. Hay una cosa más que deberías saber. Isabel levantó una ceja interrogativamente. Me han ofrecido un puesto permanente en el hospital militar, dijo. He aceptado. Me quedo en la ciudad, para siempre. La noticia se posó sobre Isabel como una manta cálida. Sofía tendría a su padre en su vida de forma constante, no solo cuando su servicio militar lo permitiera. Me alegro, dijo honestamente.
Sofía se beneficiará de tenerte cerca regularmente. Javier asintió, su expresión suavizándose. No solo Sofía, dijo en voz baja. Buenas noches, Isabel. Mientras cerraba la puerta tras él, Isabel se apoyó en ella, considerando las palabras burlonas de Olga de semanas antes. Se estaba desarrollando algo entre ellos, más allá de su amor compartido por Sofía. La idea era a la vez aterradora y de alguna manera correcta. Un paso a la vez, se dijo con firmeza. Primero, finalicemos la adopción. Pero mientras revisaba a Sofía por última vez antes de acostarse, observando el ascenso y descenso de su pequeño pecho, Isabel se permitió imaginar un futuro donde Sofía tuviera tanto una madre como un padre que la amaran, y quizás, eventualmente, el uno al otro. La audiencia de finalización de la adopción se programó para un martes a finales de agosto, 8 meses después de que Isabel diera la bienvenida a Sofía a su hogar. La sala del tribunal era pequeña y sorprendentemente cálida, con bancos de madera y la luz del sol de la mañana entrando por las altas ventanas. Isabel se sentó junto a su abogada, vistiendo un nuevo vestido azul marino que se había comprado para la ocasión. Javier se sentó directamente detrás de ellos, con su uniforme impecable, habiéndose tomado el día libre para asistir. Olga y Raquel también habían venido, junto con doña Carmen y algunos colegas del trabajo. La familia elegida que había apoyado a Isabel y Sofía desde el principio. Cuando el juez llamó su caso, Isabel se puso de pie, con el corazón acelerado. Los procedimientos fueron breves, pero emotivos. El juez revisó la documentación, señalando el reconocimiento formal de Javier como padre biológico y su consentimiento a la adopción, manteniendo sus derechos paternales. Este es un arreglo inusual, comentó el juez, pero uno que claramente pone los intereses del niño en primer lugar. Es refrescante ver a los copadres priorizando la estabilidad y la cooperación. Al final, el juez sonrió. Isabel García, el tribunal la reconoce por la presente como la madre adoptiva legal de Sofía Gracia Ramos. Felicidades a su familia. La finalidad de esas palabras, su familia, hizo que a Isabel se le llenaran los ojos de lágrimas. Se volvió hacia donde Olga sostenía a Sofía, extendiendo la mano hacia su hija. «Es oficial, pequeña», susurró mientras abrazaba a Sofía. «Ahora estás pegada a mí para siempre». Javier se acercó, sus propios ojos sospechosamente brillantes. «Felicidades, mamá», dijo cálidamente. «Gracias por hacer esto posible», respondió Isabel, diciéndolo de todo corazón. Celebraron con un almuerzo en el restaurante favorito de Isabel. Sofía encantando a todos al intentar dar pastel a cada persona en la mesa. A media tarde, Isabel estaba emocionalmente agotada, pero profundamente contenta. Mientras llevaba a una Sofía dormida a su apartamento, «Hogar, dulce hogar», murmuró, acostando a Sofía en su cuna para su siesta. Nuestro hogar, oficial, y para siempre. Acababa de sentarse en el sofá con una muy necesaria taza de té cuando sonó su teléfono. El número de la oficina la sorprendió. Se había tomado el día libre para la audiencia. «Hola, Isabel. Siento mucho molestarla en su día libre», dijo Melissa de recepción, sonando incómoda. «Pero hay alguien aquí preguntando por usted. Lleva esperando casi 1 hora y se niega a dejar un mensaje». «¿Quién es?», preguntó Isabel perpleja. «Dice que se llama Fernando García. Dice que es su esposo». Isabel casi suelta su taza. «Ex esposo», corrigió automáticamente, su mente acelerada. «¿Qué quiere?».
No quiso decir, solo que es importante y personal. Melissa bajó la voz. ¿Debo llamar a seguridad? Está siendo educado pero muy insistente. Isabel cerró los ojos, tratando de procesar este desarrollo inesperado. No, no llames a seguridad, dile. Hizo una pausa considerando sus opciones. Dile que lo veré en la cafetería frente a la oficina en 30 minutos. Después de colgar, Isabel se quedó inmóvil, su té enfriándose olvidado a su lado. Fernando, después de casi 2 años de silencio roto, solo por comunicaciones legales a través de sus abogados, de repente quería verla. ¿Por qué ahora? ¿Qué podría querer? Llamó a Olga, quien llegó en tiempo récord para cuidar a Sofía, que seguía durmiendo. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció su amiga, con preocupación evidente en su expresión. Isabel negó con la cabeza. Necesito hacer esto sola, lo que sea que quiera. Necesito manejarlo yo misma. Llámame si necesitas refuerzos, insistió Olga. También puedo tener a Raquel en espera. La cafetería estaba concurrida con la gente de la tarde cuando Isabel llegó. Vio a Fernando de inmediato, todavía apuesto en su traje a medida, su cabello más corto de lo que recordaba, su postura transmitiendo la misma confianza que una vez le había parecido atractiva. Se puso de pie cuando la vio, una sonrisa incierta formándose. Isabel, gracias por venir. ¿Qué quieres, Fernando?, preguntó Isabel sin preámbulos, permaneciendo de pie. Su sonrisa vaciló. ¿Podríamos sentarnos, por favor? He pedido tu favorito. Señaló un chai latte esperando en la mesa. Isabel se sentó a regañadientes, ignorando la bebida. No tengo mucho tiempo. Sofía se despertará de su siesta pronto. «¿Sofía?», repitió Fernando. «La bebé. Debe tener, ¿qué? Casi 2 años ahora». «Y 8 meses», corrigió Isabel. Hoy fue su audiencia de finalización de adopción, de hecho. Algo parpadeó en el rostro de Fernando. Quizás arrepentimiento o simplemente sorpresa. «Felicidades», dijo después de un momento. «Me alegro por ti». Isabel lo estudió, tratando de reconciliar a este extraño educado con el hombre que le había dado ultimátums y empacado sus pertenencias hace menos de 2 años. «¿Por qué estás aquí, Fernando?». Él respiró hondo. «He estado pensando mucho. En nosotros. En cómo terminaron las cosas». «Las cosas no terminaron», señaló Isabel. «Tú las terminaste cuando elegiste divorciarte de mí, en lugar de aceptar a Sofía». Fernando tuvo la decencia de parecer incómodo. «Lo sé. Cometí un error terrible». Isabel parpadeó, genuinamente sorprendida. «¿Un error?». «Me sorprendió y me dolió que tomaras una decisión tan importante sin consultarme», explicó. «Y acababa de recibir la noticia sobre tu condición. No estaba pensando con claridad». «Mi condición», repitió Isabel secamente. «¿Te refieres a mi infertilidad? ¿La realidad médica que me hizo indigna de seguir siendo tu esposa?». Fernando hizo una mueca. «Eso no es justo». «¿No lo es?». Isabel se inclinó hacia adelante. «Me diste un ultimátum. Fuiste tú, bebé. Me dijiste que querías tus propios hijos. Hijos de verdad». «Esas fueron tus palabras exactas, Fernando». Estaba enojado. Protestó. «La gente dice cosas que no quiere decir cuando está enojada». Isabel negó con la cabeza lentamente. «No, creo que quisiste decir exactamente lo que dijiste. Simplemente no esperabas que yo eligiera al bebé». Fernando se movió incómodo. «Quizás tengas razón. Pensé que te darías cuenta de lo que estabas renunciando y cambiarías de opinión». La miró directamente. «No esperaba que fueras lo suficientemente fuerte como para irte». La admisión flotó entre ellos, sorprendentemente honesta. Isabel se recostó, absorbiéndola. «Entonces, ¿por qué estás aquí ahora, después de todo este tiempo?». Fernando suspiró, pasándose una mano por el pelo, con un gesto tan familiar que le dio a Isabel una extraña sensación de déjà vu. «He estado saliendo con alguien. Se estaba poniendo serio,
pero recientemente me di cuenta de que la he estado comparando contigo. No puedo seguir adelante, Isabel. He estado pensando que quizás podríamos intentarlo de nuevo. Isabel lo miró fijamente, momentáneamente sin palabras. Después de todo, el ultimátum, el divorcio, la construcción de su nueva vida, él esperaba que ella simplemente lo recibiera de nuevo. Fernando, no, dijo con firmeza. Ese capítulo de nuestras vidas está cerrado. Pero tuvimos 8 buenos años juntos, insistió. Cometí un error, lo admito, pero la gente merece segundas oportunidades. Tienes razón, sí las merecen, asintió Isabel. Y yo me di a mí misma y a Sofía segundas oportunidades para una familia. No estoy interesada en retroceder. La expresión de Fernando se endureció ligeramente. ¿Hay alguien más? ¿Ese chico del juzgado hoy? ¿El soldado? Javier es el padre biológico de Sofía, explicó Isabel con calma. Estamos coparentando. ¿Solo coparentando?, insistió Fernando. Isabel se puso de pie, recogiendo su bolso. Mi vida personal ya no es asunto tuyo. Te deseo lo mejor, Fernando, de verdad. Pero hemos terminado. Mientras se giraba para irse, Fernando le tomó la mano. Mis padres preguntan por ti. Te extrañan. Los mismos padres que apoyaron tu decisión de echarme por adoptar un bebé. Isabel retiró suavemente su mano. Por favor, no me contactes de nuevo. Mientras se alejaba, Isabel se sintió más ligera de lo que había estado en meses. El cierre que no se había dado cuenta de que necesitaba, finalmente había llegado. Un año después, la fiesta del segundo cumpleaños de Sofía transformó el pequeño apartamento de Isabel en un torbellino de color y sonido. Globos y serpentinas colgaban de cada superficie posible, y una pancarta casera proclamaba: «Feliz cumpleaños, Sofía», con letras brillantes y desordenadas, la contribución artística de Javier. «Más pastel», exigió Sofía, su cara ya untada de glaseado. «Creo que ya has tenido suficiente azúcar para una pequeña humana», rió Isabel, limpiando las mejillas de Sofía con una servilleta. Javier apareció con un regalo envuelto en papel brillante. «Un regalo más, princesa». Isabel observó cómo Javier ayudaba a Sofía a desenvolver un pequeño elefante de peluche, un compañero del que le había dado cuando se conocieron. «Está creciendo muy rápido», comentó Olga, uniéndose a Isabel junto a la ventana. «Y tú también». Isabel levantó una ceja. «Estoy bastante segura de que dejé de crecer hace décadas. ¿Sabes a lo que me refiero?» Olga le dio un codazo en el hombro. «Ahora eres diferente, más fuerte». La mirada de Isabel se dirigió a Javier, que ahora le estaba dando a Sofía un paseo en elefante por la sala de estar, haciendo ruidos de trompeta que la hacían reír incontrolablemente. «Nos lo estamos tomando con calma», admitió Isabel en voz baja. Después de todo lo de Fernando, necesitaba tiempo, y Javier ha sido paciente, comprensivo. Isabel sonrió suavemente. «Dice que ya tenemos lo más importante en común». A medida que la luz de la tarde se suavizaba en el anochecer, los invitados se fueron marchando gradualmente hasta que solo quedó Javier, ayudando a Isabel a limpiar, mientras Sofía dormía la siesta, agotada por la emoción. «Gracias por hoy», dijo Isabel, entregándole una pila de platos. Sofía se lo pasó de maravilla. «Yo también», respondió Javier, sus ojos encontrándose con los de ella. «Sabes, cuando vine a buscarte a ti y a Sofía por primera vez, nunca esperé. Nunca. Este desorden», bromeó Isabel, señalando los restos de la fiesta. «Esta familia», corrigió Javier suavemente, por poco convencional que sea. Isabel dejó la bolsa de basura que sostenía. «¿Eso es lo que somos? ¿Una familia?» Javier se acercó, su voz suave. «Si quieres serlo». El beso, cuando llegó, se sintió como un final y un principio a la vez, el cierre de un capítulo y la apertura de otro. Más tarde, mientras Javier se despedía y prometía regresar para su planeado viaje al zoológico al día siguiente,
Isabel se paró en el umbral de la habitación de Sofía, observando a su hija dormir plácidamente entre sus nuevos tesoros de cumpleaños. «Lo hicimos, Lucía», le susurró a su amiga ausente. «Está a salvo, es amada, y de alguna manera yo también lo soy». En el tranquilo apartamento, Isabel finalmente entendió que las familias no se definen por la sangre o por la ley, sino por elección, por la decisión diaria de amar, de quedarse, de construir algo duradero a partir de los pedazos rotos que la vida a veces deja atrás. Y ella había elegido bien. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos qué piensas de esta historia. ¿Crees que Isabel tomó la decisión correcta? Comparte este video con tus amigos.